el excelentísimo Ayuntamiento de Rota, que cumple en este 2023 su tercera edición. Para iniciar este ciclo, incluido la programación de Cuaresma, será seguidamente el primer teniente de alcalde, don Daniel Manrique Lara, quien tome la palabra. Buenas tardes a todas las personas que estáis aquí presentes, a los compañeros de corporación, hermanos mayores, representantes de juntas de gobierno de otras hermandades. Buenas tardes también a aquellas personas que están siguiendo la retransmisión en directo de este evento que está llevando a cabo 7 Televisión y también pues darle la bienvenida a aquellas personas que vean en las distintas reproducciones que se hagan, las distintas emisiones que se hagan diferido de este evento a través de los canales del Ayuntamiento y de 7 Televisión. Bueno, yo en primer lugar sí quisiera excusar la ausencia de mi compañera de Encarna Niño, que es la delegada de Cultura, que es realmente la delegación que organiza este acto, pero que, como muchos sabéis, las actividades que tenemos hoy en el municipio son de tanta índole y de tanta envergadura que le ha resultado completamente imposible por motivos de agenda estar hoy aquí. Sin embargo, me ha pedido que os traslade el agradecimiento por asistir a este acto de Cuaresma que vamos a comenzar en breve. Un saludo muy especial a aquellas personas que hoy vienen de fuera, que nos están acompañando también en este acto y, concretamente, me gustaría saludar a 2 personas que representan a 2 hermandades fuera de la localidad, a Francisco José Mancilla, hermano mayor de la Hermandad de las Angustias de Jerez, y a Francisco Castilla, hermano secretario de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. 2 personas que están aquí hoy representando a sus respectivas hermandades, pero que además tienen como denominador común que también han formado parte de este ciclo de tertulias en su primera y segunda edición. Por tanto, bienvenido de vuelta a este salón de pleno. Evidentemente, daros las gracias pues, a las 3 personas que vayan a formar el elenco de contertulios de esta tercera edición de las tertulias cofrades. Concretamente, Manuel Jesús Amat Gil, que es teniente hermano mayor y diputado mayor de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Jerez, a José Luis Notario Rosa, que es el conciliario segundo organizador de culto de la Hermandad de la Macarena, y a Fermín Vázquez, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, también de Sevilla. Gracias a los 3 por estar hoy aquí y además yo quiero poner en valor algo que creo que es de importancia, y es que 3 personas que tienen los cargos que tienen de responsabilidad y que sabemos que el trabajo en estos días se incrementa de una forma completamente exponencial, el hecho que hayan buscado un hueco para estar hoy aquí en Rota de forma altruista pone de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, que son personas generosas y, en segundo lugar, que son personas comprometidas y cofrades de pies a la cabeza que no tienen inconveniente en buscar un hueco en su apretada agenda para poder hablar de su hermandad correspondiente. El objetivo que tenemos con esta tertulia es el mismo, por parte del Ayuntamiento, es el mismo que teníamos cuando la iniciamos en el año 2021, que no es otro sino crear un foro de encuentro entre cofrades de distintas localidades, de distintos tipos de hermandades, de personas relacionadas con distintas facetas de nuestra Semana Santa, un foro de encuentro donde pudiéramos dialogar, donde pudiéramos charlar, donde pudiéramos compartir experiencias, en definitiva, donde pudiéramos aprender. Ese es el único objetivo que guía esta tertulia y entiendo que un sitio para poder hablar de lo nuestro es importante y es interesante, pese a que al parecer a algunas personas les molesta que esto ocurra. Aún así, el Ayuntamiento está perfectamente convencido de que estas iniciativas son interesantes y, por supuesto, seguirá planteándolas en ejercicio futuro. Yo quiero decir que en estos 3 años hemos tenido aquí diversas temáticas. Hemos hablado de la importancia de la comunicación en las hermandades, hemos hablado de la formación de las cuadrillas de costaleros, de la formación de las cuadrillas de capataces, hemos hablado también cómo los hermanos mayores afrontaban la Semana Santa de 2021 después de los meses duros del COVID, y hoy lo que planteamos como tema de debate es los cultos de las hermandades y concretamente su organización, tanto de cultos internos como de cultos externos. Cuando digo cultos internos me refiero a los distintos besamanos, besapiés, quinarios, centenarios, triduos, etcétera, y externos, pues todas las salidas procesionales, vía crucis, etcétera. Es decir, lo que pretendemos es hablar
de un tema de especial importancia, porque hay que recordar que si por algo se caracteriza a las hermandades, o el fin primordial de las hermandades, es la del culto a unos titulares. Por eso hemos seleccionado a las personas que hoy están aquí. Manuel Jesús Amat ya tiene una trayectoria larga de experiencia como diputado mayor de Gobierno, y en estos años no solamente ha podido organizar las salidas procesionales de su hermandad el Domingo de Ramos, sino que también durante ese tiempo pues ha tenido que organizar importantes eventos dentro de la cofradía, como el Vía Lucis del año 2013, quiero recordar, el Vía Crucis que la hermandad hizo en la Cuaresma de 2020, o por ejemplo el Congreso Nacional de Hermandades que se celebró el pasado año en Jerez de la Frontera. Con respecto a José Luis Notario, es el responsable de culto nada más y nada menos que de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Y esto, pues, evidentemente no es algo menor. Todo el mundo sabemos que la Hermandad de la Macarena, si no la que más, es una de las que más devoción despierta, yo digo que no solamente en Sevilla, sino en toda Andalucía e incluso en el mundo entero. Pero al mismo tiempo que despierta una gran devoción, también despierta una gran repercusión. Y al igual que es una hermandad que tiene una gran capacidad de patrimonio y de recursos para montar culto, tiene, como en la vida, otro elemento negativo, y es que esa gran repercusión está en la lupa de todo el mundo, que todo el mundo está muy vigilante y con un margen de error muy pequeño que se le permite a la hora de desarrollar esta actividad. Por lo tanto, ese también es un hándicap que hay que gestionar, y será muy interesante ver o escuchar cómo José Luis nos dice que se gestiona este tema, que no debe ser tampoco fácil. Y luego Fermín Vázquez, pues exactamente lo mismo. Es un hermano mayor que ha tenido la osadía de meterse en un embolado. Yo creo que se ha metido en un auténtico embolado este año con la organización de un Santo Entierro magno del que se ha generado muchísima expectativa, del que seguro que la organización está siendo muy apasionante, pero que también estoy completamente seguro que más de una vez le ha quitado el sueño, porque habrá muchos problemas y seguirá habiendo muchos problemas hasta ese mismo día. Por tanto, también creo que es interesante que nos explique cómo se organiza un acto de culto de esa magnitud como la que se va a organizar este año en la capital hispalense. Como digo, agradecer a estas tres personas la asistencia aquí. Antes de que empiece la tertulia, vamos a ver un pequeño vídeo donde se va a llevar a cabo la presentación de la trayectoria cofrade de cada uno de ellos, pero antes de empezar sí me gustaría también dar el agradecimiento en nombre del Ayuntamiento a Juan Antonio Díaz Romero, la persona que va a ser el moderador de este tercer ciclo de tertulia, una persona que yo creo que nadie puede dudar que durante toda su trayectoria vital ha demostrado su implicación, su compromiso, no solamente con las hermandades, sino con este municipio. Así lo ha puesto de manifiesto en su trayectoria como responsable político de este ayuntamiento durante muchos años, en el que puso la cultura cofrade en la agenda de la vida política municipal, y eso es algo que sí se lo tenemos que reconocer y agradecer. Y luego, en la responsabilidad de sus hermandades, concretamente la Hermandad de la Patrona, que ha dado su impronta personal y que, evidentemente, la Hermandad de nuestra Patrona, de la Virgen de Rosario Coronada, no sería hoy la hermandad que es sin su contribución. Por tanto, quiero darte las gracias por estar siempre disponible y cada vez que te llama el teléfono para cualquier tema del municipio, pues estés siempre a disposición de este ayuntamiento, en definitiva, de tu pueblo. Por tanto, simplemente os dejo con este vídeo presentación. Espero que disfrutemos de esta tertulia, que pueda servir para reflexionar y para compartir ideas interesantes, y reiterar el agradecimiento del Ayuntamiento a todos vosotros por vuestra asistencia. Muchas gracias. En la plaza de Nuestra Señora de las Angustias de Jerez de la Frontera y en el antiguo humilladero que la preside, todavía pueden escucharse los ecos de la alegría de un niño que vivió su infancia feliz, corriendo, jugando y también rezando, muy cerca de la Virgen, que desde su infancia le tiene robado el corazón, la Virgen de las Angustias. Pero recuerdo salir con mis primos, con mis primos hermanos, con los tíos de mis padres, ¿verdad? Todos salíamos en la cofradía.
y todo eso pues era una señal de eso, y todo se resumía en un amor a la Virgen. Después es verdad que, bueno, que con el paso del tiempo te centras en la vida cofrade, maduras en la etapa cofrade, y creo que la idiosincrasia que tiene la cofradía y la hermandad, creo que encaja bastante bien, gracias a Dios, encaja bastante bien con el parecer que tengo de las cofradías. Fue en el atardecer de 1979, cuando vino al mundo Manuel Jesús Amat Gil, el primogénito de un matrimonio humilde y con fuertes convicciones cristianas, que colmó de felicidad a sus padres Manuel y Lucía, y que desde luego ha sido un referente y un baluarte a seguir para sus hermanos Marcos y Lucía. La vida de Manuel Jesús no hubiera sido la misma si su Hermandad de las Angustias, a la que pertenece como hermano desde el mismo día de su nacimiento y a la que llegó de la mano de su tío José María, que ha sido uno de sus grandes valedores en el camino de la cofradía. A sus 43 años de edad, siempre ha sido fiel a la cita con el Domingo de Ramos, desde que con tan solo 7 meses vistió por primera vez el hábito nazareno. Durante todos estos años ha pasado por diversas etapas en la cofradía, al mismo tiempo que se iban marcando las etapas en su vida. Te impregna carácter, y recuerdo de mi niñez, antes de edades de 6, 7, 8 años, de llegar aquí el Domingo de Ramos y todo el mundo en silencio, todo el mundo de negro. La verdad que aquello me impactó bastante. Y luego, claro, después deseando que llegara el Domingo de Ramos para cualquiera de sus etapas, te digo, como el grupo Pavero, Cirio, Cruz. En todas esas etapas creo que la hermandad me ha dado, y yo le he dado a la hermandad. O sea, yo creo que ha sido una cosa muy, muy interesante y muy bonita. ¿Quién le iba a decir que su incorporación al grupo joven, con el que pretendía profundizar en la vida de hermandad y crear lazos de amistad, condicionaría su vida por completo? Pues allí conoció a Tatiana, la que posteriormente se convertiría en su esposa y madre de sus 2 hijos, Lucía y Mario, los tesoros más apreciados de Manuel Jesús. Con tan solo 23 años asume la responsabilidad de ser el secretario de la hermandad, pero su compromiso más maduro vino al mismo tiempo que su amigo Fran asumía la responsabilidad de ser hermano mayor. La gran amistad que une a ambos, una de esas amistades puras que solo se entienden porque está bendecida por la Virgen, es lo que hizo que se le encomendara a Manuel Jesús desempeñar el puesto de diputado mayor de gobierno, que luego compaginaría con el secretario durante 4 años más y actualmente con el teniente hermano mayor. Yo cuando me presento a hermano mayor, yo lo quería de secretario, pero veníamos de, bueno, pasó varias diferentes cosas como en la vida y él me dijo que no era su momento ahora mismo. Entonces yo hablé con él, yo, ¿no?, como bien he dicho, somos niños y hemos jugado aquí, hemos jugado al ping-pong, hemos preparado maratones cofrades y sé cuál es su forma de trabajar y su visión de la cofradía. Y yo siempre decía que al lado mía tienen que estar mis amigos, fundamental, y mi amigo tenía que estar al lado mía. Entonces Lolo es mi amigo y mi hermano desde niño, nos hemos criado aquí, y él tenía que coger la Diputación Mayor de Gobierno porque yo sabía la idea que él tenía, y la idea que él tenía es la que me encantaba y quería llevarla. Aparte que sé su forma de trabajar, y sé que es una persona súper comprometida con todo, una persona que tiene una visión de hermandad impresionante y una visión de la cofradía en la calle es maravillosa. Todo el que lo conoce lo define como una persona meticulosa, comprometida en todas las facetas de su vida, enamorado de su Virgen de las Angustias, apasionado de su familia y fiel a sus amigos. De ahí que no es extraño que haya vivido con especial felicidad y como uno de los momentos más importantes de su vida, cuando sus hijos se han vestido de nazareno por primera vez y que su mejor recuerdo cofrade venga marcado por el exquisito trabajo que la hermandad desarrolló en el Viacrucis de Cuaresma del año 2020. Familiar, evidentemente, cuando vestía a mis niños de nazareno. Creo que eso es un momento mágico, un momento que tú intentas transmitirle a tus hijos
tu vocación a la Virgen, tu amor a la Virgen, y eso, pues claro, eso te marca de por vida, ¿no? Ver tus hijos vestidos de nazareno. Es en el ámbito familiar. Y luego en el ámbito de la hermandad, yo siempre digo lo mismo, que para mí el culmen cofrade de mi hermandad fue cuando la Virgen salió en el Vía Crucis, en el año 2020. Creo que fueron un cúmulo de cosas que para mí, como a nivel cofrade, no te hablo ni como diputado de gobierno, ni como teniente de hermano mayor, te hablo como cofrade de la Hermandad de las Angustias. Creo que se reunieron un montón de vicisitudes que al final todo encajó como un puzzle, y creo que fue maravilloso. Ver la Virgen bajo palio, el recorrido, la música, los hermanos como se volcaron en el Vía Crucis, el mismo Vía Crucis en la catedral fue extraordinario. Yo creo que mi momento cofrade, yo siempre digo que el Vía Crucis. Hay un momento que tengo muy grabado y lo tengo una foto guardada, y es el primer año que él fue diputado mayor de gobierno. Nos hicimos la foto arriba en la sala de junta con los paveros, y es un momento muy bonito porque era mi primer año de hermano mayor, su primer año de diputado mayor de gobierno. Nos hicimos la foto rápido justo antes de salir, los dos con la túnica. Fue en la sala junta donde estaban los paveros, porque él fue el que empezó a distribuir por la capilla todo. Y ese momento siempre lo tendré muy guardado en mi mente, porque fue un abrazo muy importante el que nos dimos. Fue el abrazo de algo muy bonito que comenzaba en una nueva andadura como nuestra. Manuel Jesús Amat Gil, cofrade jerezano que siente orgullo de pertenencia y que se define como un simple nazareno de sobria túnica negra que alumbra a su señora. Se reencuentra consigo mismo cada domingo de Ramos, donde su pasado y su presente se entremezclan en uno solo, ansioso porque llegue la tarde y se vuelva a producir ese momento mágico en el que se oiga la campana del muñidor y se vuelvan a abrir las puertas de su humilladero. La cuna de José Luis Notario Rocha ya vaticinaba que aquel niño que nació en junio de 1972 sería un auténtico cofrade durante toda su vida, desde su niñez hasta su madurez como persona. Su madre, una sevillana de la Puerta de Carmona, y su padre, que se crió visitando todas las tardes a la Virgen Macarena para que lo curara de una de las típicas enfermedades de la posguerra, es lo que inevitablemente ha hecho que José Luis haya sido hermano de la Hermandad de San Esteban y que desde su nacimiento lo sea de la Hermandad de la Macarena. Los macarenos, normalmente, los devotos de lo que se llama devoto en Sevilla, normalmente es el devoto del Señor del Gran Poder, ¿no? Pero la Macarena tiene también sus devotos. Y la familia de mi padre, pues ha sido siempre muy devota de la Virgen. De hecho, mi padre es un niño de la posguerra, y de chico pues sufrió una de las consecuencias de aquella época, que era la polio, y durante mucho tiempo pues estuvo muy enfermito, con 5 o 6 años, y mi abuela todas las tardes lo traía aquí a la basílica y lo ponía delante de la Virgen. Y bueno, pues mi padre finalmente salió adelante, se curó, y mi abuela decía que era un milagro de la Virgen, ¿no? Hablar de los Rocha es hablar de una familia macarena numerosa y fiel a sus devociones y costumbres, conformada por 9 hijos, entre los que se encuentra José Luis, y 45 nietos, y nuestro protagonista ha querido seguir esa estela junto a su esposa, con la que está felizmente casado, formando también una gran familia de 6 hijos, 5 varones y la niña, que era de obligado cumplimiento que en su nombre llevara el de Esperanza Macarena.
José Luis siente nostalgia, alegría, pero sobre todo orgullo, cuando recuerda cómo eran aquellas primeras estaciones de penitencia, en las que en casa de su tía, en el centro de la ciudad, se imponía el hábito nazareno junto a todos sus primos, y a modo de ritual hacían la visita previa al Gran Poder, para luego dirigirse a la basílica de sus sueños y disponerse a vivir una nueva madrugada. Nosotros salíamos con mis primos mayores. Yo tengo un primo en la Junta, compañero de Junta, que es el fiscal segundo, Andrés Terán, notario, y nos vestíamos todos los primos, los 4 primos mayores, que salíamos, que empezamos a salir. Mi primo Andrés, por supuesto, es bastante más mayor, y era el que se hacía cargo de todo. Nos vestíamos en casa de mis tías, en Pastor y Landero, en el centro, y de allí íbamos a la Basílica del Gran Poder a rezar al Señor antes de salir, y veíamos, además, coincidíamos casi siempre con el desfile de los armados. Precisamente esas visitas al Señor de Sevilla y el impulso de su cuñado es lo que hizo que José Luis solicitara el alta en la Hermandad de Jesús del Gran Poder, al que nunca ha podido acompañar en la madrugada, porque reconoce que tiene el veneno macarenoso dentro del cuerpo. Fue su amigo Paco Cosío el primero que le dio la oportunidad de tener un cargo de responsabilidad dentro de la hermandad como diputado de tramo, para posteriormente saltar a tener cargos de responsabilidad dentro de la Junta de Gobierno, en la que ha ostentado el cargo de mayordomo del Rosario, mayordomo de la Esperanza, fiscal segundo y actualmente conciliario segundo promotor de cultos, sumando ya una década ininterrumpida de compromiso férreo con su hermandad. Pues sin lugar a dudas, de las vivencias mías, que sin lugar a dudas yo tuve la suerte de jurar como en mi primer cargo de la Junta de Gobierno, con la Virgen en el palio antes de salir hacia la catedral en el año del cincuentenario, y para mí ese trayecto, esa procesión extraordinaria, tanto de ida como el besamanos del Sagrario, como el trío en la catedral, como la vuelta desde la Plaza de España después de la misa estacional, eso es algo que a mí es como si me hubiera tocado la lotería, eso no lo podré devolver nunca. José Luis Notario Rocha, a sus 51 años de edad, tiene claro que la Virgen reparte esperanzas tanto fuera de la basílica a través de sus salidas procesionales, como dentro, sobre todo en sus cultos, y que la madrugada es para él un punto de inflexión donde termina y empieza cada año, donde se renueva como persona cada Viernes Santo y donde queda fortalecida su identidad cofrade. Corrían los primeros días del año 1965, cuando Fermín Bernabé Vázquez Sánchez nació en el seno de una familia que, aunque no tenía arraigo cofrade, sí le enseñó a vivir la Semana Santa con intensidad. De hecho, hablar de la Semana Grande de la infancia de Fermín es hablar de 3 mujeres con ello, pero sin los que conforman su verdadera familia. Sí es cierto que a mi madre siempre le gustaba muchísimo el tema de las cofradías, pero a mí me llega, digamos, más por amistades y a una cierta edad, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Pues conozco a gente, conozco a un grupo de personas que le interesa mucho el tema de cofradías, y me hago de la primera hermandad que me hago hermano, por pocos años, 13, 14 años, de la Iniesta. Su primer acercamiento en este mundo, que reconoce que le enamora, fue con la Hermandad de la Iniesta, en donde efectuó su primera estación de penitencia como nazareno, con 12 años, a la que le siguieron las hermandades de Montesión, el Calvario o la Esperanza de Triana, y otras de glorias como la del Amparo, el Rocío de Triana o la Sacramental del Sagrario. Pero, sin lugar a dudas, su madurez cofrade vino en los años 90, cuando de la mano de su amigo Juan Real ingresó en la Hermandad del Santo Entierro, una hermandad de la que quedó cautivo por el buen hacer de su gente
y en el que tenía la oportunidad de vivir grandes momentos como el Santo Entierro Grande de 1992 y el de 2004. Y bueno, pues lo primero que se vivió allí pues, fue un acontecimiento como fue el Santo Entierro Grande del año 92, ¿no? Que celebraba el 5º centenario de la evangelización de América. Lo que pasa es que aquello lo tengo como muy desvaído en la memoria, ¿no? Aquello, lo que vivimos directamente, o el Santo Entierro Grande que viví de forma directa, porque yo era mayordomo en la hermandad, fue el del año 2004, ¿no? Y la verdad que aquello fue un jaleo, pero nada comparado con este. En aquel momento las redes sociales, aunque existían, pero eran muy incipientes y no hubo, digamos, la presión mediática y todo lo que ha originado este Santo Entierro Grande, ¿no? El compromiso de Fermín está fuera de toda duda, ya que no se ha conformado solo con ser un hermano más de censo, sino que ha querido dejar su impronta allí donde ha podido, con el único objetivo de aportar su grano de arena para mejorar las cosas. Por eso, nunca le ha dado vértigo asumir cargos de responsabilidad en sus diferentes hermandades en las que ha sido fiscal, conciliario, mayordomo, secretario y actualmente hermano mayor. De las juntas de gobierno, de las que llevaban el Santo Entierro, y veíamos que además muy amigos, porque además llevamos, como te he comentado, iniciamos relación hace más de 30 años, y veíamos que la hermandad necesitaba una cierta, vamos a decir, apertura o renovados bríos, ¿no? Para ser más cursi. Y bueno, pues lo intentamos en una ocasión, en el año 2013 creo que fue, la cosa no salió y dejamos el tiempo pasar. Y bueno, pasados los años, pues concretamente en el 21... Incluso sus inquietudes, cofrades, le hicieron asumir cargo de responsabilidad en el Consejo de Hermandades de Sevilla durante los mandatos de 2000 a 2008. Fermín es un cofrade sevillano de 58 años de edad, que recuerda con orgullo su primera estación de penitencia y la primera vez que juró un cargo de responsabilidad en la Junta de Gobierno. Primero, tranquilidad, porque cuando la cofradía se pone en la calle, yo lo que estoy deseando es que entre. Parece una tontería, pero siempre estás pendiente, vaya a pasar algo, vaya a llover, vaya no sé cuánto. Está, por lo que te he dicho antes, que quizás no se viven las cosas como cuando la vives de la barrera, ¿no? Sin esa responsabilidad. Y luego también muy emocionado, ¿no? Porque la verdad, durante la carrera oficial y durante la estación de penitencia venían muchísimas cosas a la mente. Mi madre, por ejemplo, es una señora mayor que tiene ahora demencia senil y me acordaba de esos momentos que me acompañaba a ella y que me llevaba el bocadillo y ahora cuando la vi sentada en uno de los palcos y para mí fue un momento que me vine abajo, iba con el arzobispo al lado y le dije, señor arzobispo, aquella es mi madre, nos está viendo, y entonces el arzobispo se fue para ella y le dio la bendición y a mí me empezó a caer, yo que soy de lágrima fácil, como una auténtica Magdalena. Lo vi con satisfacción, y bueno, yo creo que las cosas, gracias a Dios, salieron bien, pero bueno, como te he comentado, ¿no? Con ese deseo de estar pendiente quizás de demasiadas cosas, ¿no? Y deseando entrar para que no ocurra nada malo, ¿no? Una cofradía de la que se siente satisfecho cuando regresa el Sábado Santo a su capilla y se da por cumplido el deber legado de generación tras generación. Agradecer, por supuesto, los que somos taurinos decimos que tenemos un buen cartel y hoy tenemos un buen cartel de las personas que hoy acompañáis aquí. Mi agradecimiento a Dani, que por supuesto, gracias a él podemos tener esta tertulia que nos enriquece a los cofrades y por vuestra participación, por las responsabilidades y las hermandades que ostentáis. Y yo quisiera en especial empezar con Fermín, por la circunstancia del Sábado Santo,
Que él se encuentre hoy con nosotros aquí, pues es digno de alabar, porque me imagino que tendrá 20.000 problemas, 20.000 quehaceres en la ciudad de Sevilla, pero hoy se encuentra aquí para deleitarnos con cómo se va a organizar el Santo Entierro Magno de Sevilla. Primero, preguntarte, Fermín, ¿qué es lo que se celebra? ¿Cuál es el aniversario y el porqué de este Santo Entierro Magno? Bueno, pues nosotros lo que celebramos, lo que intentamos recuperar un poco era la tradición cristiana de la ciudad, ¿no? El rey San Fernando, bueno, pues tradicionalmente ha sido una figura muy importante en Sevilla, aunque con el paso de los años, pues bueno, ha quedado un poquito en el olvido. Incluso su fiesta no es día de fiesta, como debería de ser por la importancia que tuvo. Se ha intentado, bueno, pues conseguir un día de feria y quitar la fiesta del auténtico, de la auténtica persona que nos ha hecho ser lo que somos a día de hoy, que tenemos las costumbres que tenemos, que somos cristianos y que tenemos, bueno, pues unas responsabilidades. Vimos que el año 2023 era una cifra redonda, porque se cumplía el 775 aniversario de la conquista de la ciudad. La figura del rey San Fernando no ha sido solo importante en Sevilla. Aquí figura en el ayuntamiento. Y es el patrón. Efectivamente. Entonces, conquista todo lo que es el Bajo Guadalquivir y bueno, pues recristianiza prácticamente toda la parte sur, ¿no?, de la península y lo que eran los Algarbes, ¿no? Y entonces queríamos darle esa importancia porque en el año 48, que se celebró el 700 aniversario de la conquista de la ciudad, pues por una serie de inclemencias meteorológicas aquello no salió excesivamente bien, ¿no? Y queríamos recuperar eso, retomar la cuestión. Lo planteamos y la verdad que tuvimos una gran acogida por parte de Palacio, que fue a donde primeramente acudimos antes de iniciar nuestra andadura, y poco a poco pues nos vimos envueltos en una especie de vorágine de ensueño, de problemas, de cosas de estos que en más de una ocasión te preguntas si valía la pena. Pero yo creo que vale la pena, ¿eh? Los dolores de cabeza, que han sido muchos, vale la pena. Yo siempre he tenido como referente, y no lo digo porque estén aquí, porque tienen una especial vinculación para mí, siempre ha sido un ejemplo y una persona a seguir, la figura de Antonio Domínguez, que es el padre de una señorita o señora que está aquí, que es esposa de uno de los contertulios, que fue hermano mayor del Santo Entierro, y siempre lo he tenido como persona de referente, porque fue una persona decidida, que cogió con gran fuerza la hermandad, la abrió y durante su mandato disfrutamos muchísimo. Y de hecho siempre he querido hacer lo mismo que hizo él, que disfrutáramos, ¿no? Yo creo que para la hermandad es un hito importante, porque ha conseguido también atraer a mucha gente, a muchas personas, que gente joven acuda de nuevo, que es lo que se pretende. Esto no es organizar algo por organizarlo, esto tiene que tener también otro sentido, no quedarse solo en el acto, ¿no?, sino muchas más cosas, ¿no? Y bueno, y a día de hoy te doy las gracias por haberme invitado, porque también algunas veces es bueno hacer un kick-cut, ¿no? Porque es que te levantas, te acuestas y durante incluso las horas de trabajo estás pensando en la hermandad, en el Santo Entierro, en 1000 personas que te llaman, en 1000 compromisos y bueno, cuando llegas a la noche dices, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? También es cierto que sarna con gusto no pica, o sea que tampoco vamos esto tampoco es un sacrificio, pero es un sacrificio gustoso, ¿no? Y yo creo que nada más que ver la felicidad de la gente, de las 15 hermandades que con tanta generosidad se han ofrecido y contamos con ellas de forma plena, pues la verdad que estoy orgullosísimo. Muy bien, continuamos y vamos a ir con la Hermandad de las Angustias de Jerez, Manuel Jesús, Teniente Hermano Mayor y Diputado Mayor de Gobierno. ¿Cómo vive un diputado mayor de Gobierno un domingo de Ramos en tu hermandad? Protocolos, recibir, organización. Hombre, es verdad que hay varios síntomas que tienes, ¿no?, con respecto al domingo de Ramos. Hay evidentemente ilusión, pero también hay nervios, hay compromiso, hay de todo un poco, ¿no? Hay una pequeña caja donde todo se está en ello. Pero bueno, en definitiva lo que estás deseando es poner a tu casa, como digo yo, a mi hermandad en la calle, que todo el mundo realice su estación de penitencia lo mejor posible. Y en definitiva eso, pues bueno, con ilusión y con ganas. Siempre con ese miedo, como hablaba Fermín en el vídeo, de que parece que tienen tanta ilusión porque llegue, pero también tiene ilusión porque termine, ¿no? Porque para que todo esté bien, para que no coja agua, para que, en fin, toda esa historia.
José Luis, tú eres conciliario de culto de la Hermandad de la Macarena. La diócesis de aquí no tenemos conciliario. Yo quisiera que tú dijeras tus competencias, conciliario de culto, pero cuáles son tus competencias como conciliario de culto, que yo creo que en definitiva es como en una hermandad de aquí, delegado de culto de la hermandad. ¿Cuáles son tus funciones en la Hermandad de la Macarena? Bueno, aparte que el término conciliario provoca confusión porque, por ejemplo, fuera de Sevilla, los conciliarios de las hermandades suelen ser los directores espirituales y, por tanto, los curas. Entonces, yo cuando llamo hago la selección de predicadores para presentarla a la comisión de culto, pues muchas veces cuando llamo a curas de fuera me dicen, hombre, compañero, digo, no, compañero, no, yo soy un laico normal y corriente, ¿no? Ahora que ha dicho para llamar a los sacerdotes para los cultos de la hermandad, ¿te fiscaliza el director espiritual de la hermandad los sacerdotes que tú llamas para participar en Centenario, Quinario del Cristo o tal? Hombre, el director espiritual de la hermandad siempre tiene su idea, ¿vale? Pero nosotros en la hermandad, en la Macarena, pues tenemos un sistema muy democrático a la hora de decidir los cultos, y es que tenemos creada una comisión de culto en la que está el director espiritual y estamos 4 o 5 compañeros de la Junta de Gobierno y bueno, primero en esa comisión de cultos no solo se proponen a los candidatos a predicar, sino también se debate sobre el itinerario del culto, es decir, un quinario no puede venir un cura a hablar de su libro, perdonadme que lo diga así de esta forma tan gráfica, sino, oye, nosotros en la hermandad tenemos un plan general de formación y si podemos unirlo con ese itinerario de la prédica en el culto, pues lo intentamos unir. Entonces, bueno, al no tener que presionar a una sola persona, sino que son más, es una comisión y es un grupo, normalmente el director espiritual suele acatar lo que decidimos. Yo me alegro porque algunos directores espirituales son más prepotentes y entonces no te autoriza a algunos sacerdotes que lo traiga a la hermandad. Pero me alegra que en la Hermandad de la Macarena sean comprensivos con la Junta de Gobierno. Fermín, ¿qué criterio, porque se ha hablado mucho, ¿no? ¿Qué criterio se ha seguido para las invitaciones a la hermandad? Porque ha habido muchas, las que querían y no le has invitado tú, y las que se han ofrecido y demás. Explícanos más o menos cómo ha sido el tema, ¿no? Podría calificarlo como una novela de terror, pero no es así, hombre. La novela de terror es por la responsabilidad, y sobre todo porque aquí, como he comentado antes, el papel de las redes sociales ha tenido mucho que ver. Siempre pongo un ejemplo. En el año 2004, la hermandad organiza un Santo Entierro grande y la lista sale el 23 de diciembre de ese año 2003, ¿no? Entonces, este año, por la presión mediática de redes, de listas paralelas y de todo tipo de cuestiones, tuvimos que adelantarla al 6 de octubre. Y aún así, me acuerdo que cuando se llamó a los hermanos mayores en la sede de la hermandad para que confirmarles el tema y hacer allí una presentación, pues había periodistas escondidos detrás de los naranjos. Aquello fue todo un poco, ¿sabes lo que te digo? Yo sé que ha despertado mucha expectación, pero durante los meses previos hemos tenido que soportar muchísima presión con llamadas de gente. Bueno, y esta va a estar, y esta no va a estar. El despacho, yo soy abogado, pues estaba tomando café con los nervios de punta porque allí era un desfile de hermanos mayores, de gente afectada. Oye, que tienes que contar conmigo, que tienes... Entonces, nosotros hemos actuado con libertad. Había gente, porque hoy somos muy dados al tema de las cuotas, y las cuotas en las hermandades, en cuanto a lo que queríamos relatar, un Santo Entierro grande, pues lo que queríamos relatar es un pasaje evangélico, es decir, la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Contar una historia y en esa historia encajar una serie de pasos que creíamos que eran los más adecuados. Y hemos cogido pues, los pasos que hemos entendido que eran los más adecuados para contar esa historia. De hecho, pues hay días de la Semana Santa que no tienen representación, por ejemplo el Martes Santo, hay días de la Semana Santa como el Jueves Santo que tienen 6 representantes de los 7 que salen, bueno, la madrugada tiene 3, es decir, pero siempre se ha querido contar una historia y de hecho eso es así porque no es una novedad, porque antiguamente
sí salió alguna hermandad completa o alguna virgen en el cortejo del Santo Entierro, teníamos mucho especial interés en reflejar el pasaje de la amargura y escogimos a dos imágenes que son absolutamente incontestables, como es Pasión y la amargura, ¿no? Y la verdad yo creo que van a formar una imagen absolutamente irrepetible, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hizo, con muchísima ilusión, trabajar con eso. Yo creo que están las hermandades que tenían que estar, porque las ha escogido la hermandad, y la verdad que siento, y en ese aspecto he tenido que pedir muchas veces disculpas, porque por las redes sociales, por los mentideros, pues daban como seguro una serie de cofradías o hermandades que al final no salieron. Yo después tuve que quedar, y de hecho lo hice, quedar con todos y cada uno de ellos y explicarles y dar la cara, porque yo creo que hay que dar la cara para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y en definitiva todo el mundo lo entendió, porque el número de participantes era limitado. Aún así hemos conseguido una hermandad más, porque en el año 92 salieron 14, en el año 2004 salieron 12 y este año salen 15 hermandades. Y bueno, pues para nosotros ha sido un éxito. Y una vez que ya se escogió el tema, que fue como el parto de las ballenas, pues ya nos hemos relajado. El siguiente parto fue el tema de una cosa que a los cofrades nos preocupa muchísimo, tanto que algunas veces más que incluso defender otras cuestiones, que fueron los horarios, itinerarios, cruces, bandas, y eso a día de hoy también está arreglado, ¿no? Esto se van dando pasos, y bueno, y ahora la hermandad de lo que se está preocupando un poco es de rezar para que a partir del Domingo de Ramos, por favor, que se abran los cielos definitivamente y que después nieve, si es necesario, el lunes de Pascua, y poco más. Hemos tenido además mucha preocupación por organizar exposiciones, en concreto dos, una de ellas que está todavía en la Fundación Cajasol, dedicada a la figura del Rey San Fernando, al propio Santo Entierro, y que aconsejo que vayáis a verla. Y otra que tuvo lugar en el Mercantil, en las que las protagonistas eran las 15 hermandades que formaban parte de este año del cortejo. Esa ha sido un poco la síntesis, es decir, la gente después puede buscar todo tipo de conspiraciones, pero la elección ha sido mucho más fácil de lo que parecía. Fuera, en las redes, hoy todo hierve, ¿no? Y como hoy todo el mundo tiene acceso al Twitter y puede escribir lo que le dé la gana, ya está. Muchas veces me decían la gente de la Junta de Gobierno, oye, ¿qué han dicho esto? Digo, no contestar, si lo mejor es no contestar, nosotros para adelante. Si tuviéramos que dar explicaciones, todavía estaríamos organizando el cortejo, ¿no? Al diputado mayor de Gobierno. El fiscal del Paso, ¿lo propone el diputado mayor de Gobierno a la Junta de Gobierno? Bueno, en este caso en la Hermandad de las Angustias lo propone el diputado mayor de Gobierno. En este caso el hermano mayor está regulado así. El hermano mayor pues propone a la Junta de Gobierno su parecer de elevar al diputado mayor de Gobierno, y el diputado mayor de Gobierno, una vez que es nombrado, pues elige su equipo de gobierno. En ese equipo de gobierno pues lleva los diputados de tramo, el diputado de cruz de guía y el fiscal del paso. O sea que en este caso en las Angustias el competente para ello es el diputado mayor de Gobierno. Y yo, Manuel Jesús, te quiero preguntar, ¿se respeta la antigüedad en la hermandad o está primero el derecho de uso porque lleva una insignia y lleva 20 años llevando la insignia y ahora te llega un hermano que es mucho más antiguo y se dice, no, es que este lleva el estandarte que lleva 20 años llevando y ahora hermano más antiguo? En mi hermandad en concreto, ¿es la antigüedad o el uso de la insignia? Yo siempre soy partidario de apostar por la antigüedad. Yo creo que tanto para el bien común, tanto para el bien para los hermanos, hay un criterio objetivo y creo que es fundamental parte por la antigüedad. Ya os digo, en mi hermandad, en este caso en concreto que estoy hablando, es escrupulosamente la antigüedad. Sí que es verdad que hay hermanos que por X motivos pues llevan un atributo durante 15, 20, 25. La cruz de guía nuestra creo que cumple este año 40 años sacándola. Y bueno, yo cuando llego diputado de Gobierno me encuentro en la tesitura de la diputación que me encuentro. Entonces, bueno, se habla con el hermano y que en este caso casi el hermano que va en la cruz de guía le corresponde ir en la maniqueta del paso por antigüedad. Pero bueno, yo creo que en estos casos puntuales, creo que yo como diputado de Gobierno lo hablo con él y ya lo que acordemos entre los dos, pues lo que hago. Pero ya te digo, en mi hermandad de las Angustias es súper... la antigüedad es una... Y es más, os comento que es casi un orgullo para el hermano de las Angustias pertenecer a... Nosotros tenemos el último tramo va al pendón de 7 cuchillos y ahí van los hermanos más antiguos,
ahí pueden entrar hermanos de 35, 40, 40 y pocos años de antigüedad. Entonces, bueno, entrar en el último tramo de la Hermandad de la Angustia es un cierto privilegio. Entonces, con eso se mira con bastante sigilo. José Luis, en la Hermandad de la Macarena, cuando la función con el rosario, si no tengo mal entendido, la función principal es en el rosario. La función principal de instituto es en el rosario. Y en el rosario es la potestación de fe de los hermanos. Correcto. Ahí se realiza. Antes del ofertorio se realiza la protestación de fe de los hermanos, que suele durar entre 45 minutos y hemos llegado a años que ha durado hasta 1 hora. Y bueno, hay gente que está tomando café en el bar de enfrente y entra a hacer la protesta porque es que no cabemos, allí no cabemos. La verdad que es un acto muy bonito y bueno, hay veces que hemos intentado, ahora estamos en plena modificación de las reglas y estamos intentando pues que como todo lo que nosotros hacemos siempre tenemos tantas respuestas, pues estamos dándole una vuelta, ¿no? A ver si lo podemos de alguna forma. Porque digo yo, José Luis, al ser conciliario de culto, la estación de penitencia es un culto alterno. ¿Perdón? La estación de penitencia es un culto alterno, sí. Lo cual, con el diputado mayor de gobierno tendrá una coordinación el conciliario de culto. Sí, con el diputado mayor de gobierno nosotros hablamos todos los que... Nosotros tenemos divididos los cultos en la hermandad, como en todas, en cultos internos y cultos externos, ¿vale? Los cultos internos, pues prácticamente suman casi 100 días de culto internos al año entre todos los cultos que contamos. Los cultos externos son principalmente pues 4, que es la estación de penitencia, la procesión del Rosario y el Corpus, ¿vale? Todos esos pues yo estoy plenamente coordinado con Alberto Pérez, que es nuestro diputado mayor de gobierno, y además en las mismas reglas cada organización dentro de la estación de penitencia en la que es necesario esa coordinación. Por ejemplo, pues la lista de acólitos, las personas que van alrededor de los pasos, pues eso se proponen entre el conciliario de cultos y el mayordomo y el diputado mayor de gobierno. Una coordinación entre los tres. Sí. Fermín, ¿tú tenías en cuenta si de las hermandades que habéis invitado a la participación en el Santo Entierro Magno, algunas tenían que aprobarlo en cabildo de hermanos? Todas. Todas. Porque el Palacio ha exigido que hubiera una aprobación en cabildo general, aunque en algunas cofradías no era necesario, pero Palacio en cabildo general y además que tuvieran el consentimiento, la aprobación o el visto bueno del párroco en su caso o del director espiritual. De hecho, nosotros tuvimos que hacer un cabildo general para que los hermanos nos dieran su aprobación a la hora de organizar el Santo Entierro Grande, ¿no? Lo que pasa es que en este tipo de cuestiones, bueno, pues hay primero una labor de acercamiento y de contactos, ¿no? Es decir, el tirarse a la piscina, pues es difícil. Entonces, hubo semanas, digamos meses de contactos, de sondeos, de cuestiones, de posibilidades. Porque tú tenías reservas, porque alguna de las 15 a lo mejor cabildo hermano hubiera dicho que no participaba. Tú tenías lista de espera, por llamarlo de una forma. Bueno, había una lista de espera bastante larga. Yo lo que rezaba era que cada vez que había un cabildo general que no hubiera problema. Y la verdad es que inmediatamente me llamaban los hermanos mayores que no ha habido problema, que por unanimidad, que no sé cuánto, que algunas con algunos votos en contra, lógico. Si es que eso, aquí las unanimidades tampoco... Pero en definitiva ha sido en casi todas por aclamación, ¿no? Y ha sido... Bueno, pues ha sido un orgullo. Yo creo que el tema de la organización de un Santo Entierro Grande es una cosa no solo buena para la hermandad en sí, sino creo que es una cosa que debe de trascender a la hermandad y que es buena para la ciudad y para la Semana Santa. En los tiempos en los que vivimos, donde hay muchísima pérdida de valores,
bueno, pues también es una forma de mostrarle al público en general bueno, pues que hay una figura, que es la figura de Jesucristo, que sufrió, que padeció y que murió por nosotros. Parece que el hablar de Jesucristo no está de moda y hay que hacerlo y hay que ponerlo y ver que esto no es solo un folclore en el que solamente hablamos de minutos, de encuentros, de que si tú pasas por aquí y que tú pasas por allí, porque muchas veces eso perjudica a las propias hermandades y a la Semana Santa, porque la visión que damos es que nos quedamos en lo que es la forma y perdiendo el fondo, ¿no? De hecho, la hermandad, una de las cosas que ha organizado, y con el resto, por supuesto, con la inestimable colaboración de las 15, es una obra social conjunta que se va a dedicar al convento de Santa Isabel, las hermanas filipenses, que tienen una labor específica con mujeres en situación de maltrato, abandonadas, expulsadas de sus hogares, con embarazos prematuros, gente a la que se le busca trabajo. Y las hermandades han sido tan generosas que se va a colaborar en una rehabilitación de una cocina industrial, en temas de mobiliario y un montón de cuestiones. Es decir, que no nos debemos de quedar solo en el aspecto folclórico de la cuestión, sino que hemos intentado ir a más, incluso durante el trayecto, pues con algún medio de comunicación, como se puede decir aquí, la cadena COPE y la ayuda del propio arzobispado, se va a generar una especie de podcast donde cada escena, cada misterio, pues tendrá una reflexión por un pregonero de la Semana Santa de Sevilla o una persona destacada. Y cualquiera que la esté viendo se lo puede descargar. Es decir, que hemos intentado completar todo el círculo con más cosas, ¿no? Para que no nos quedemos solo en el Sábado Santo, ¿no? José Luis, yo no sé si en la Hermandad de la Angustia hay puestos que son designados a dedo. Si así es, ¿quién propone el diputado mayor de gobierno algunos puestos designados a dedo o se sigue un criterio para designarlo? Ya digo, la relación de hermanos está por orden estricto de antigüedad, desde la cruz de guía hasta los 4 maniqueteros que van custodiando a la Virgen, pero sí que es verdad que hay puestos en la cofradía que necesita de un añadido más, ¿no? Llámese atributos, llámese los faroles, son atributos que tienen en este caso un cierto peso y hay que contar con hermanos puntuales y hablar con ellos, pero por regla general el orden es estricto de antigüedad. Pero ya os digo, ahí desde los faroles de la cruz de guía son pesados, el banderín de los costaleros, somos la primera cuadrilla de hermanos costaleros que sacamos. La cuadrilla lo sacaron los hermanos costaleros Jerez, tenemos un banderín conmemorativo, ese banderín pesa bastante, entonces ahí no puedes tú el Domingo de Ramos darlo por orden de antigüedad, tienes que citar al hermano o hacer un sondeo, a ver quién puede llevarlo, o incluso años eso va a una presidencia, pues los hermanos que están justamente al lado pues se van turnando. Eso hay que despacharlo con ellos, porque evidentemente no puede llegar Domingo de Ramos allí y encontrarte ese atributo con este peso. Yo creo, José Luis, que no te cogió a ti como diputado de culto o conciliario de culto, pero cuando la Esperanza Macarena fue a la Plaza de España, allí al acto, ¿eso dependía del conciliario de culto, el pontifical que se hizo allí, sí, o esto fue una coordinación de...? Fue una coordinación de toda la Junta de Gobierno, pero bueno, a nivel de culto tuvimos que organizar una misa estacional para 25.000 personas, con más de 150 hermandades que participaron de forma activa. Yo no sé si recordáis que las hermandades que quisieron venir representadas a esa misa estacional, pues iban entrando, iban dejando los estandartes a lo largo de las paredes de la Plaza de España. Y bueno, a nivel de culto fue un reto que con toda la Junta de Gobierno. Antes lo has comentado, Fermín, pero ¿habéis tenido en cuenta el tema de la polémica que iba a haber con costaleros, capataces sacando 2 pasos, bandas de música? Porque, bueno, lo leemos en los medios de comunicación, ¿no? En la hermandad nuestra de la Esperanza de Triana, con el capataz, los de San Gonzalo, y era consciente la hermandad de Santo Entierro la que se podía problemática montar con esto. Éramos conscientes, de hecho, cuando hemos intentado ser sensibles con esos temas.
Lo que pasa es que en Sevilla somos muy, vamos a decirlo, agoniosos, y entonces hay mucha gente que pertenece a muchas hermandades, hay mucha gente que saca muchos pasos en Semana Santa y es casi imposible evitar que exista esa duplicidad, ¿no? Igual que hay muchísimas bandas que tocan todos los días de Semana Santa y en distintas cofradías, ¿no? Intentamos ser con ese tema escrupuloso, pero yo creo que al final toda esa polémica se ha solventado de una manera más o menos razonable. Lo que pasa es que la hermandad tampoco puede, en ese aspecto, decidir sobre qué costaleros no deben de salir. Eso es la política de otras hermandades. En este aspecto muchas veces debe imponerse y el sentido común, que como decía mi madre, es el menos común de los sentidos. Y en este aspecto, y aplicándose en cuenta, es que estamos ante un hecho extraordinario que se celebra cada X años y que, bueno, pues que no podemos morir de éxito, y que las hermandades que han tenido o generado, han podido tener problemas con el tema de los costaleros, porque yo sé que las bandas al final ese tema ha quedado absolutamente zanjado, deben tener en consideración que después viene el año 2024, el año 2025, y que con ese cuerpo habrá que seguir contando, ¿no? Yo creo que las cosas se pueden arreglar todavía y que, bueno, que ¿no? Sobre todo para que no se empañen este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque si no nos quedamos de nuevo en la forma y perdemos el fondo. Si me permite, te aporto el punto de vista nuestro, porque nosotros también participamos en el Santo Entierro y, bueno, en la Junta hemos tenido algunas juntas hasta altas horas con este tema y lo hemos visto lo hemos organizado desde el punto de vista positivo, es decir, nosotros tenemos no sé cuántos costaleros del Señor en lista de espera que no iban a salir en la madrugada y sin embargo van a tener la oportunidad de salir en el Sábado Santo. Y lo mismo ha pasado pues con la banda, por ejemplo. Yo creo que va a ser la primera vez que van a ir las dos bandas, la banda chica y la banda grande. O sea, que lo hemos visto desde ese punto de vista. Exactamente igual con los acólitos, que está también muy limitado todo lo que es pues hay acólitos que no salen en la madrugada, pero que sí van a salir en el Sábado Santo. ¿Cuál es la historia de los niños que van cantando delante de la Virgen de las Angustias? Pues mira, la escolanía de niños cantores, creo que el año que viene se cumple 40 años de que aquello empezó. Aquello empezó y está feo que lo diga yo, lo comenzó mi tío José María Amat, que era profesor del Colegio Salesiano. Entonces, él era hermano de las Angustias y con don Juan Torres Silva, que era el cura allí del Salesiano, era salesiano, pues, y con Lete, que por aquel entonces creo que era prioste de mi hermandad, pues se empezó a fraguar aquello y nuestra hermandad, bueno, mi hermandad llevaba banda, llevó banda en su día, por aquel entonces estaba en silencio, pero bueno, la idea de Lete, que fue Lete marcó un antes y un después en mi hermandad, cambió completo de la cofradía y de la hermandad. Y nada, a través de mi tío, que lo canalizaba porque era profesor allí en los Salesianos, en el oratorio festivo, el colegio oratorio festivo, bueno, pues empezó a trabajar con los niños y empezaron a cantar, pues bueno, el Chavamate, el Gloria, el Santísima, y desde ahí emanó a todo aquello, hasta estos días, ¿no? Estos últimos años, yo creo que la pregunta va un poco por esos derroteros. Es verdad que, bueno, somos conscientes todos que la sociedad de hace 40 años ahora pues ha cambiado por completo. Estamos hablando de que mi tío en concreto era profesor de esos niños de hace 40 años. Y cuando mi tío pues decía que vamos a ensayar, pues en vez de dar matemática o lengua o lo que correspondía, pues se ponía a ensayar por la mañana en horario de colegio con los niños. Cuando mi tío decía que hay que venir a ensayar por las tardes, pues don José ha dicho que hay que venir y venía, ¿no? Entonces todo esto con la sociedad que hoy en día tenemos
una sociedad mucho más laica, los niños, en este caso yo lo digo por los míos, todas las tardes hay extraescolares, hay diversas... Entonces, cada año es más complejo llevar a cabo todo este cometido. Pero bueno, es verdad que este año hemos tenido, esta hermana mayor, hemos tenido bastante problemática, pero bueno, gracias a la Virgen y gracias al colegio también, que a última hora se ha volcado y estamos ahí intentando que esa idiosincrasia que tiene nuestra hermandad no se pierda. Pero sí os digo que cada año es más complejo. No sé, lo mismo la siguiente Junta de Gobierno que esté tendrá que darle una vuelta de tuerca y buscar otras alternativas o buscar otras opciones, pero lo que pasaba en aquel día, cuando ya os digo, mi tío preparaba aquello y era él, el colegio, el que preparaba a los niños, ya eso se acabó. Es una pena porque, bueno, ya os digo, 40 años, eso marca muchas generaciones que han pasado por nuestra hermandad y las voces de los niños cantores es algo muy peculiar en nuestra cofradía y creo que es un símbolo para el Domingo de Ramos en la ciudad de Jerez de la Frontera. José Luis, como conciliero de culto, cuando están los montajes que se hace para, llámese besamano, llámese quinario y tal, ¿la responsabilidad del montaje es de priostría? ¿Tiene algo que ver el conciliado de culto? No. La priostría, la seguridad de aquel montaje está cubierta con los seguros correspondientes y todo eso, ¿cómo se realiza en la Hermandad de la Macarena? Bueno, primero el prioste propone o informa a la Junta de Gobierno de lo que va a hacer, ¿vale? Tanto el altar como de la ajuar que van a llevar las imágenes. Y después el propio montaje, pues lógicamente nosotros tenemos bastantes empleados en la hermandad, tenemos 13 empleados y digamos los trabajos peligrosos de montaje lógicamente lo hacen los empleados. El equipo de priostes pues cuenta con un amplio equipo afortunadamente de auxiliares de priostía que ayudan al montaje de los altares. Yo no sé si habéis visto, mañana comenzamos con el sextenario de la Virgen y bueno, hemos puesto la Virgen a 5,5 metros de altura, la hemos puesto casi 1 metro más alta de lo que suele estar y la verdad es que está imponente, ¿no? Eso es un altar que lleva una estructura, esa estructura va además cubierta y después, por supuesto, pues todo el tema de las velas y toda esa historia. Todo eso es una coordinación y una preparación de mucho tiempo por parte del prioste, que además se ayuda y se asesora pues con verdaderos expertos porque si la Virgen al día siguiente tiene una blonda un poquitín más fuera de donde la debe tener, enseguida salimos enseguida. Entonces, el nivel de exigencia es muy alto. Explícanos la alegoría de la canina. Y una segunda parte. ¿Tiene problema de costalero la canina? Te voy a empezar por lo último. Mira, en el tema de la igualdad de los costaleros de la canina, se presentaron en la hermandad cerca de 200 personas. Cerca de 200 personas, o sea, pero vino gente de Córdoba, vino unos señores de Ciudad Real, vino gente muy variopinto, ¿no? Es decir, la canina, nosotros lo llamamos el triunfo de la Santa Cruz, pero obviamente el vulgo es canina y conocida como canina en la ciudad de Sevilla. Es un paso alegórico que no fue único en su tiempo. Hubo hermandades, como por ejemplo la Estrella, incluso San Bernardo, que sacaron ese paso de la alegoría de la muerte. Tiene su origen un poco en la Contrarreforma, ¿no? Concilio de Trento, donde la Iglesia se vuelve hacia adentro y te hace un poco reflexionar sobre quiénes somos y que estamos aquí, ¿no? Y ese mensaje de la muerte, que tiene tantos reflejos en la pintura, en la escultura, por ejemplo en Valdés Leal,
con los famosos cuadros de In Icto Oculi, Finis Glorie Mundi, ¿no?, que están en el Hospital de la Santa Caridad, y ese es el origen. El paso de la canina se realiza en 1691 por el autor de la Virgen, Antonio Cardoso de Quirós, y es un paso además que despierta muchísima expectación, sobre todo entre la gente joven. ¿No sabes tú? Hoy le estaba enseñando a no sé quién las fotos, te las he enseñado a ti. Bueno, pues que había una convivencia allí en la hermandad con gente joven y se estaba descubriendo el paso de la canina como si estuviera desvelando el quinto misterio de Fátima, y la gente allí muy alrededor y sobre todo la gente joven. Es importante y yo sé que muchas veces lo que despierta es broma y en la hermana se cuentan historias. Me acuerdo perdonad que meta la cuñita, una historia de un antiguo, eso me lo contaba tu padre, y que después ha sido muy comentado en la hermandad, ¿no? De un antiguo secretario de la hermandad, don Tomás de A, que estando en los palcos de la Plaza de San Francisco, en aquel entonces jefe del Estado, Francisco Franco, y su señora, le volvió la canina sin ningún tipo de reparo. Y la gente le decía, pero don Tomás, ¿pero qué hace usted? Dice, para que recuerde que es polvo y en polvo se convertirá, ¿no? Aquello fue muy comentado. Y luego, claro, bueno, hay gente que... Pero en el día de hoy, y a día de hoy, yo creo que tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque el enfrentarnos a la muerte es un tema al que todos vamos a llegar, y hoy hay una cultura de la muerte muy negativa, ¿no? Y quizás eso es una forma también de rescatar esos valores cristianos, ¿no? De enfrentarnos a la muerte con cierta serenidad, con tranquilidad de ánimo y sabiendo que más allá hay otra cosa, aparte de lo que tenemos aquí, que por supuesto nos encanta estar aquí mucho tiempo, ¿eh? Y yo... Pero esa figura se ha mantenido, y quizás se ha mantenido porque la hermandad durante muchísimo tiempo tuvo una situación de crisis, digamos, económica. Había solo 100 hermanos, cuando había dinero, y el ayuntamiento era la que sufragaba la salida, y esas circunstancias han sido las que han ayudado a que la hermandad conserve, digamos, el espíritu y la tradición que tiene a día de hoy, tanto en los bordados como en la disposición de la imagen, como el propio paso de la canina, que ahora mismo es el paso neogótico más antiguo que sale en Sevilla, ¿no? Y que eso era... Para nosotros, la figura de la exaltación o el triunfo de la Santa Cruz sobre la muerte es una joya que intentaremos conservar durante muchísimo tiempo. De hecho, es curioso porque cuando hemos hecho las dos exposiciones, la gente allí en Sevilla, bueno, ¿y la canina no la traéis? Digo, pero la gente está toda expuesta. Es así, vamos. Porque, Fermín, lo de los 100 hermanos, sí. ¿Eso está en regla de que 100 hermanos es lo que puede salir en el Santo Entierro? Eso fue en época anterior. Esa cuestión, que todavía hay muchísima gente cree que sigue en vigor, desaparece en el año 77. Ahí entran gente nueva, pues entra el suegro de nuestro contertulio, don Antonio Domínguez, gente incluso más joven, Daniel Jiménez Quiró, que fue un hermano mayor también muy importante para la hermandad, y el tema se abre. Y a raíz de aquello, bueno, pues esa limitación de 100 hermanos desaparece absolutamente, y a día de hoy, gracias a Dios, somos 800 y esperemos ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, que no hay limitación ninguna en cuanto a la nómina de hermanos, y yo desde aquí aprovecho y me dirijo a la gente como los publicitarios para que vayan allí y se hagan hermanos. Manolo, esto me lo dice algunos jerezanos que te lo pregunten. El Domingo de Ramos, la Hermandad de las Angustias es un ejemplo en su forma de discurrir la estación de penitencia, de su seriedad, su idiosincrasia, y me dicen que si no pegaría más esa hermandad un sábado santo, nuevo que se ha hecho en Jerez, que un Domingo de Ramos. Bueno, como sabéis, como también sabéis, ¿no? En el ámbito cofrade está claro que hoy con las redes sociales y con demás no hace falta Sevilla, ni Jerez, ni Córdoba. Tú entras y directamente te enteras de la actualidad de cualquier ciudad del mundo. Es verdad que este año, a bien que don José, pues el obispo ha decretado Sábado Santo, pues bueno, se formó para ello una comisión para trabajar en ello, y la Hermandad de las Angustias pues recibió un oficio para asistir a una reunión de la comisión que se creó para tal efecto.
Nos reunimos en cabildo oficiales y la hermandad determinó que no, porque, bueno, se habla de que es verdad que si veis estamos ordenados por antigüedad. El Domingo de Ramos nos preceden 5 cofradías, nosotros somos la más antigua del día y nosotros haciendo un poco de buceando en la historia de la hermandad y pues salimos desde el Domingo de Ramos desde el 1635. Entonces todo esto se plasmó en un escrito a la Unión de Hermandades y se le trasladó, diciendo bueno, que entendíamos que por la iconografía y por todo lo que conlleva la Virgen de las Angustias, pues bueno, el mundo cofrade entiende que podría encajar en el Sábado Santo, pero sí que es verdad que en el seno de la hermandad y en los hermanos que diariamente nos encontramos, eso es una utopía. Bueno, hasta el hermano mayor nos crucificarían, ¿sabes? Porque, vamos, él lo puede decir, cuando surgió el tema pues al final lo que dice Fermín, todo se filtra, todo en Twitter, y ahí aparecíamos en las quinielas de irnos al sábado. Llamada de hermanos, ni se os ocurra, esto es una locura, en fin. Entonces, yo recibí una hermandad, yo siempre digo lo mismo en este sentido, yo tengo 43 años de edad, tengo 43 años de antigüedad, yo recibo una hermandad y yo sé de dónde vengo y yo no tengo competencias para cambiar el derrote de una hermandad. Y ya os digo, en el seno de la hermandad nunca se... Pero claro, entiendo también que el mundo cofrade, el Twitter es muy fácil escribir, todo el mundo opina, todo el mundo habla de la casa que no es suya, porque es muy fácil hablar de la casa de enfrente, pero cuando tú realmente te sientes identificado con tu hermandad y con tus orígenes, estamos hablando de un cambio complejo. Entonces la Junta de Gobierno, ya os digo, determinó que en absoluto. Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. José Luis, yo te iba a hacer una pregunta, pero bueno, no te lo voy a hacer. Yo prefiero que tú hables. Obvio que después de toda la polémica que se montó con lo que habéis tenido en la Macarena, con Queipo de Llano, ¿cómo habéis vivido la situación en toda esta polémica con la seriedad, discreción que habéis llevado el tema? Porque los medios de comunicación pendientes de todo esto, cómo la hermandad en sí ha tenido que salir de este atolladero, diremos, que estaba metida, y vivido los miembros de la Junta que ha tocado la situación ante la nueva ley, ¿no? Pues te voy a decir como los políticos, ¿no? Me alegra que me... Bueno, personalmente yo llevo con este asunto desde el 2015, ¿vale? Yo era mayordomo del Rosario y el entonces hermano mayor, Manolo García, bueno, pues nos encargó a un grupo de la Junta el solicitar los informes jurídicos pertinentes para ver la situación del enterramiento. Y bueno, ya a partir de ahí habéis visto todos en prensa pues la postura de la hermandad. La hermandad lo que quería era cumplir escrupulosamente la ley, es lo que ha hecho, es decir, hasta que no se ha sacado una ley o no se ha promulgado una ley que era proclive a la exhumación, pues la hermandad no ha hecho absolutamente nada, simplemente ser respetuoso tanto con la normativa como con el derecho de la familia. Y sobre todo, mi hermano mayor, que, bueno, si lo conocéis, es una persona que... Y él siempre lo ha dicho, ¿no? Nosotros cumpliremos la ley y haremos lo que la ley nos diga en todo momento. Lo que sí hemos tenido muy claro desde el principio es que le tenía que afectar a la hermandad lo mínimo posible. Y creo que
que le ha afectado, bueno, dentro de lo que ha ocurrido, le ha afectado poco, ¿sabes? Nosotros no queríamos que la vida de hermandad ni que nuestros hermanos estuvieran preocupados por este tema. El otro día estábamos en el quinario, en la función del quinario, y lo comentaba yo con un compañero de junta. Digo, hay que ver la que teníamos liada en noviembre y hoy, que estamos a mes de febrero, no pasa absolutamente, ha pasado todo, en el suelo no hay nada, donde estaba antes una lápida, ahora hay un escudo de la hermandad, y donde antes había 2 lápidas, pues hay unas losas blancas y no pasa absolutamente nada, absolutamente nada. Fermín, ¿cuál ha sido el paso que en los Santos Entierros Magnos que ha habido en Sevilla más ha salido? Han salido 2 pasos que siempre han salido, que es la oración en el huerto y la quinta angustia. Esos han sido los 2 pasos que perennemente han salido siempre en el Santo Entierro. Luego ha habido otras hermandades han participado, como por ejemplo el conocido como paso del Herodes de la Amargura, los panaderos y alguna otra, pero los 2 pasos que siempre han salido, y de hecho siempre se ha contado con ellos, y era una obligación seguir contando con ellos, porque siempre han estado ahí en los momentos buenos y los momentos malos, Montesión y la quinta angustia. Y en el Santo Entierro del 2004, que se hace por el tema de que el niño de Guevara... Efectivamente. Pero hay documentos de que ese cardenal obliga a las hermandades a hacer la estación de penitencia con una carrera oficial a la catedral. ¿Existe documento? Sí, algunos dicen que no existe ningún documento. No existe. Vamos, la hermandad en aquel entonces hizo una serie de averiguaciones, y lo único que sucede es que las recomendaciones del cardenal, hay una serie de recomendaciones al respecto sobre que se obliga a ir. No se instaura, en definitiva, una carrera oficial en el sentido pleno que conocemos a día de hoy, pero sí que hay una obligación de ir a la Santa Iglesia Catedral, porque antiguamente las hermandades solucionaban sus problemas de encuentro, no de la forma que lo solucionamos hoy a través del Consejo, sino a base de ciriazos. O sea que el que pasaba uno y la otra se encontraba y decía pum pum, a ciriazo limpio y paso para adelante. Entonces, eso fue un problema de orden público que en 1604 motivó que el cardenal dijera, pues ya está, aquí cada una no va a ninguna parroquia, porque era lo que originaba las de Triana iban a Santa Ana, y luego cada una iba a distintos templos, todas a la catedral, y así poco a poco se pondrá. Eso fue el inicio de lo que sería la carrera oficial. Es decir, en puridad no hay una instauración de la carrera oficial como tal, como la conocemos, pero sí ese inicio, que fue la obligatoriedad de ir a la Santa Iglesia Catedral. En Rota está la Hermandad de los Dolores, el Cristo de Ramón Chabeli, las imágenes vuestras de Jerez, de las Angustias de Ramón Chabeli, el paso de aquí de Guzmán Bejarano, el paso vuestro de Guzmán Bejarano, vuestra estación de penitencia en silencio, la derrota es con banda, vuestro criterio, silencio, banda. Hombre, verdad, aquí yo siempre cuando hablamos en estos ambientes, cada hermano en este caso la Hermandad de la Angustia tiene en mente una hermandad. Entonces es complicado, ¿no? Pero si te hablo por mí en este concreto y ahora mismo que es el puesto que ostento, yo sí, claro que, ya os digo, yo encontré la hermandad afín y yo no tengo viso de cambiar la hermandad. A mí particularmente me gusta la escolanía, me gusta la escolanía, pero que suene bien. La escolanía que suene... Claro, es que esto es también importante, no llevarla como por llevarla, sino que tenga un cierto nivel. Hay muchos hermanos, evidentemente, que te dicen lo de la banda. Ahora, como sabes bien, en este pasado octubre tuvimos el Congreso Nacional de Cofradías a nivel nacional de Hermandades de las Angustias de toda España. Quiero recordar que fueron 27 hermandades de toda España que vinieron y claro, en el momento que suena extraordinaria, todo el mundo se levanta las orejas y banda, ¿no? Es como
Pero sí que es verdad que lo llevamos a Junta de Gobierno y a cabildos oficiales y se puso encima de la mesa, y la verdad que a mí me sorprendió de la cantidad de gente que piensa como yo. ¿No? Porque evidentemente, bueno, yo creo que cada vez que esto es como todo, las cosas en la vida se hacen las costumbres se hacen leyes y bueno, yo no estoy diciendo que dentro de X años entre una Junta de Gobierno y determine, pero creo que cada día que pase va a ser más complicado que la Virgen de las Angustias lleve banda. Pero bueno, ya os digo, esto es una opinión mía a nivel personal. Que se puede encajar, ya la Virgen llevó banda en el Via Lucis del año 2013. En el año 2013 salió la Virgen también de extraordinaria, se hizo un Via Lucis a nivel de la Unidad de Hermandades y nosotros salimos y ahí se llevó la banda de Palomares, la banda de música de Palomares, y yo no recuerdo a la Virgen con banda, quitando ese evento que fue en el 2013, no recuerdo. Y de todo lo que ha organizado, que fue el Via Lucis, el Via Crucis de 2020 y el Congreso de las Angustias, ¿cuál ha sido el que te ha traído mayores dolores de cabeza entre estas organizaciones? Todo tiene yo digo, no todo, sabéis que este mundo tiene sus pros y sus contras, tiene su dolor de cabeza, tiene sus noches en vela, tiene esta mi mujer que es la que me padece, hay muchos días que me cuesta trabajo conciliar el sueño, pero es verdad que luego el amor que tienes a tu hermandad, en este caso a la devoción a la Virgen, pues todo eso se solapa. A mí particularmente, ya lo pone en el vídeo que nos hizo Dani aquel día, a mí particularmente creo que el Via Crucis que nos regaló el Consejo el año 2020 fue, ya os digo, que para mí fue el culmen cofrade a nivel mío, de estos 43 años de vida que tengo, fue un momento mágico. Creo que buscamos la idea que tuvo la Junta de Gobierno cuando nos dieron el Via Crucis, queríamos poner la Virgen bajo palio, buscar un palio a las medidas de la Virgen. Tenemos mucho contacto con Jesús Rosado, porque Jesús Rosado nos trabaja cualquier cosa que la hermandad afronte. Jesús Rosado es nuestro bordador, y a través de Jesús Rosado llegamos al palio de Cazalla, y después, y recuerdo a mi hermano por ahí, que está también por ahí, que nos dieron el Via Crucis, y fue a continuación del Día de Reyes, cogimos el coche y nos fuimos para Cazalla, como unos locos cofrades, a medir el palio, y cuando llegamos allí vi a mi hermano con el metro, medí, esto encaja, ¿no? Y la verdad que las providencias de la Virgen, las cosas de la Virgen, encajó a las mil maravillas. Y luego eso, el palio de la Virgen bajo palio, el tema de la música, la Escolanía de Sevilla, luego el tema de los hermanos que se volcaron súper entregadísimos con la cofradía. Mira que yo tenía mis dudas porque bueno, sabéis que el Via Crucis es lunes, eso es el primer lunes de Cuaresma, que es laborable. Tenía cierto reparo a ver los hermanos cómo respondían, pero la verdad que el cortejo fue maravilloso, el cortejo fue magnífico. La hermandad, tenemos la suerte cuando la Virgen, como digo yo, cuando la Virgen se mueve, los hermanos responden. Luego el mismo Via Crucis en la catedral fue maravilloso. Yo creo que fue para mí, os digo, fue un culmen de muchas cosas que se dieron por el camino, que luego encajó todo como un puzzle, y para mí a nivel cofrade y a nivel de la Hermandad de la Angustia, creo que fue maravilloso. El Via Crucis para mí marcó un antes y un después en la hermandad, que de ahí nosotros sacamos a la Virgen en Rosario de la Aurora, ¿no? Sabéis, el día en septiembre, el día de los Dolores de la Virgen, tenemos el triduo de la Virgen, y el domingo siguiente pues la Virgen sale en una parihuela, unas andas, y sale por lo que es el barrio y se escuchó, estuvimos, digo por lo del palio, ¿no? Y de buscarle, de intentar hacerle un palio a la Virgen para sacarla en el Rosario de la Aurora. Esa es una idea que se queda ahí en el tintero, porque claro, llegó el COVID, llegó la historia y se quedó un poco aparcada, pero es verdad que eso surgió y movió a la gente de la hermandad, como ve a la Virgen bajo palio, creo que la gente eso le movió. Y centrándonos en Jerez, la Hermandad de la Angustia fue la primera de Hermanos Costaleros.
la idiosincrasia también de Jerez es la molía. ¿Se comerá el costal a la molía en Jerez? No lo sé. Es verdad que la tendencia es esa más. El costal está llegando con fuerza. Bueno, la Hermandad de las Angustias, os digo, fue la pionera en el año 1974, fue después de los estudiantes, fue la primera en Jerez que sacó hermanos costaleros. Y ya os digo, nosotros seguimos sacando el paso con molía, pero sí que es verdad que la herramienta del costal está llegando con fuerza, y hay capataces en Jerez que lo están trabajando con ellos. Que se lo coma, que no se lo coma, bueno, no lo sé. Yo he trabajado con molía y he trabajado con costal. Y bueno, tiene sus cosas buenas uno y tiene sus cosas buenas otras. Hay gente que me dice que el costal es mejor, que bueno, yo tampoco entiendo mucho de la materia, no soy tampoco, pero bueno, es verdad que si llega el día que se imponga el costal, pues no sé decirte, Juan Antonio, la verdad que no sé decirte, pero sí que es verdad que cada día hay más igualas con costales. Yo, José Luis, me gustaría preguntarte, como conciliar del culto, porque como muchas veces los cofrades nos acusan que lo que les gusta, que nos gusta es ver una cofradía en la calle, una pequeña reacción de los cultos que tiene la Hermandad de la Macarena. Bueno, porque después parece que nada más que nos gusta la cofradía en la calle, sí, que no vamos a misa, que no rezamos, que no tenemos los cofrades esa participación en nuestros cultos de nuestros titulares. Bueno, voy a intentar resumirlo porque he dicho antes que son 100 días. Nosotros tenemos, aparte de los cultos de Cuaresma, que es el quinario y el septenario, en octubre tenemos el triduo a la Virgen del Rosario. Como ya he dicho antes, tenemos 5 funciones principales, una al Señor, una a la Virgen de la Esperanza en el septenario, la de la Virgen del Rosario, que es la función principal de instituto, que la Virgen del Rosario, curiosamente, no tiene función en sí. Se le celebra una misa solemne el día 7 de octubre, y en esta modificación de reglas queremos que sea, digamos, convertirla en la 6ª función de la hermandad, para que la Virgen del Rosario, que es la primera titular de la hermandad, que eso se le olvida a mucha gente, pues tenga su propia función. Y después tenemos la función de la coronación el 31 de mayo y otra función que es la función del besamano, la función de la expectación, que es el día del Santo de la Virgen, el 18 de diciembre. Tenemos un besamano, tenemos 10 besapiés del Señor. El Señor de la Sentencia baja todos los primeros viernes de mes, los primeros jueves. ¿Por qué? Porque el primer viernes de cada mes está en besapié, que bueno, lo hemos recuperado después de la pandemia, lo hemos recuperado el besapiés ahora en el quinario. Y bueno, la Virgen tiene todos los sábados del año la sabatina. El primer viernes de mes, como ya he dicho, el Señor tiene su misa. Antes del primer viernes de mes hacemos una vigilia al Señor de la Sentencia, que suele ser una meditación, y después, bueno, todos los cultos que figuran en regla. El de San Pedro por la Basílica, el de Santa Ángela, que es el 5 de noviembre, bueno, es que tenemos 100 días, da para mucho. Puedo estar aquí hablando mucho. Es que es digno de nombrar los cultos que tenemos las cofradías, porque tenemos muchas veces una imagen que lo que nos gusta es un santo en la calle, con algunos, y entonces es digno de ver también los cultos que le damos a nuestros titulares. Yo voy a hacerle una pregunta para terminar, pero porque quiero que participen los que estáis aquí, después de estas personalidades que se encuentran hoy con nosotros, y que le hagáis las preguntas que creáis convenientes. Yo a Fermín, para que nos informe el itinerario de dónde se van a ir incorporando las 15 hermandades que van a participar en el Santo Entierro Magno. Parece que se adelanta un poco los horarios de las primeras, hasta lo que va tú nos explica cómo va el Sábado Santo en Sevilla. Bueno, el Sábado Santo se adelanta 3/4 de hora.
45 minutos. Es decir, que la primera en llegar a Campana tiene que llegar 45 minutos antes de lo que era su horario normal. Que es el Sol. Que es la Hermandad del Sol. Después del Sol, los Servitas, Trinidad, sale la Hermandad del Santo Entierro, que está encabezada por el Triunfo de la Santa Cruz, que sale 3/4 de hora antes, a las 6:15 de la tarde. Detrás del Triunfo de la Santa Cruz se van incorporando los distintos pasos que forman parte del cortejo, que unos vienen por la calle Trajano, es decir, Gavidia, Trajano, otros se incorporan por Tetuán, y hay uno en concreto, que es un poco la excepción, que se incorpora por la Plaza del Museo y por la calle Alfonso XII, que es la Hermandad del Cachorro. De hecho, la hermandad, cuando sale el Triunfo de la Santa Cruz, cierra las puertas a la espera de que se hayan incorporado todos los pasos para que después se abra con la salida del Cristo yacente y luego el tercer paso, que es el del duelo. Bueno, pues ya una vez formado todo el cortejo, se sale de la catedral 3/4 horas después, es decir, a las 22:40 está prevista la salida de la Soledad de San Lorenzo, que tradicionalmente siempre forma parte del cortejo de Santo Entierro Grande. Es decir, se entiende que va unida a él. Y, bueno, pues en ese momento hay 9 pasos que, digamos, giran hacia la derecha, a lo que sería Plaza del Triunfo. Al postigo. Efectivamente, al postigo. Se ha querido, de alguna manera, hacerlo así para que una mayoría no persigan exceso a las hermandades del Sábado Santo, que puedan ir a su ritmo habitual, y 6 pasos salen a la izquierda, ¿no? Hacia lo que sería la calle Alemanes, la Cuesta del Bacalao, Villegas, Franco, etcétera, lo que es esa zona. Y bueno, yo creo que va a ser precioso el hecho de que en esa vuelta pueda haber cosas absolutamente, y lo estaba comentando con el secretario de la Esperanza Macarena, ¿no? El hecho de que la hermandad, que el Cristo de la Sentencia vaya por la calle San Luis, a mí me parece, ya quisiera uno multiplicarse y estar en todos sitios a la vez. Que, por ejemplo, la Pasión y la Amargura, que la Amargura va a llevar incluso banda durante el trayecto por la carrera oficial, y vayan detrás tocando la banda, incluso hasta la llegada a la Plaza del Salvador, va a ser una imagen absolutamente inenarrable, ¿no? El hecho de que haya hermandades como Quinta Angustia, el Calvario, incluso el Cachorro o Montserrat, que formen algunos trenecitos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que van a ser momentos irrepetibles, ¿no? Ese día yo creo que es un día para disfrutar. Pero pregunto, Fermín, eso va entre la Canina y el Cristo yacente. Efectivamente. Bien, cuando va a salir de la catedral, claro, cuando sale de la catedral, el tramo de Canina se queda dentro de la catedral. Claro, es decir, la Canina despide, perdón, a los participantes. Es decir, la Canina, cuando llega a la Puerta de Palos, se queda enfrentando la Puerta de Palos y ya salen todos los integrantes del cortejo hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando ya han salido todos, ya la hermandad recupera su ser normal y sale hacia la izquierda, hacia lo que sería el camino natural, por Placentines, Hernando Colón, para salir buscando a lo que es la Plaza Nueva, atravesando lo que son los palcos, ¿no? ¿Quién le gustaría hacer una pregunta a las personalidades cofrades que tenemos hoy día aquí? Tenemos que aprovechar los momentos y hoy que participan con nosotros no tienen ninguna pregunta. Están todos muy ilustrados. Sí, yo creo que se le ha dicho todo. Se le ha dicho todo. ¿Cómo se toman las hermandades del Sábado Santo que se organice un evento de este tipo? Bueno, pues con resignación. Te voy a hacer, resignación. La verdad que hemos tenido un gran apoyo, te lo digo. Es decir, ha habido algunos problemas al principio por el tema de que supone un adelanto, y lo que sí hemos sido e intentado ser muy escrupulosos para evitar quitarles protagonismo. Y te digo el porqué. Es decir, hay un protocolo muy estricto en cuanto a la incorporación de bandas, en qué sitio y de qué forma, para que ninguna estorbe, digamos, el discurrir de las hermandades como el Sol, los Servitas y la propia Trinidad. Y en eso que ha habido bastantes reuniones en el Consejo con casi todos los diputados mayores de Gobierno, pues se ha tomado. Yo al principio entiendo que esto es un engorro para el día,
pero también es un beneficio para todos, porque en el último Santo Entierro Grande se desbordó la afluencia de gente y ellos incluso vieron que habían recibido incluso muchísimas, que eran mucho más vistos, ¿no? Es decir, hay hermandades que van a recibir toda esa afluencia de público y que no se van a... porque la gente que llega no va a hacer distingo a la hora de ver un paso o ver otro. Es decir, va a haber tal caudal de gente que al final, bueno, pues muchos de ellos se van, entre comillas, ¿no?, lo de beneficiar por esa circunstancia. Porque una de las cuestiones que se planteaban era que si se les podía robar, les robe, sino que ese protagonismo va a ir a más, ¿no? Yo la verdad que estoy inmensamente agradecido al sacrificio de la Hermandad del Sábado Santo, porque sé que en principio es un engorro, pero esto es cada muchísimos años. El último Santo Entierro fue en el año 2004, hace pues la friolera ya de 19 años, y es una costumbre que entiendo que no se debe perder, ¿no? Porque hoy que consideramos muchas veces los cofrades que 3 veces que repetimos una cosa ya es costumbre inveterada, bueno, pues el Santo Entierro va a cumplir 150 años de aquí a poco. Es decir, que las tradiciones debemos de seguirlas manteniendo. Y que supone un engorro, sí, pero que al final yo estoy absolutamente convencido que le va a ir muy bien. Y nos va a ir muy bien a todos, y aunque hubo al principio pues sus más y sus menos, es lógico, es que yo no voy a negarlo, ¿no? Pero todo después se ha solventado con una facilidad y con una paz que, por ejemplo, yo no la viví en el año 2004, ¿eh? Yo era mayordomo en aquel entonces, y en aquel entonces las cosas fueron mucho más difíciles, ¿no? Y yo desde aquí le quiero dar las gracias a la generosidad que han tenido todas las hermandades del Sábado Santo. Sí, yo también quería preguntarte, Fermín, ya nos has expuesto y todos pues, hemos conocido a través de las malditas redes sociales pues todo lo que ha generado la organización de las hermandades que van a participar en el Santo Entierro. Yo tengo una duda y, por supuesto, no quiero una pregunta, por supuesto, sin mencionar ningún nombre. ¿Ha habido alguna hermandad que haya declinado la invitación de la Hermandad de Santo Entierro a participar en el cortejo de la procesión del Santo Entierro Grande? No, te cuento. Porque hubo, y yo sé por dónde vas, porque hubo una información que salió en prensa, ¿no? Hubo una información que salió en prensa respecto de una hermandad. Sí es cierto que hubo muchos sondeos en ese aspecto, pero en principio no hubo ninguna declinación. De hecho, lo sorprendente de este tema es que los ofrecimientos han superado todas nuestras expectativas. Es decir, que nosotros contamos con los ofrecimientos de todos los que han salido, más de muchísimas hermandades más, que incluso nos ha generado un cierto... Yo me he llevado noches sin dormir, y os lo digo de verdad, dándole vuelta a ver cómo yo le decía a toda aquella gente que te había visitado o que tomado café contigo y que se sentía muy ilusionado, que no iban a salir. Y entonces, de hecho, antes de que la lista saliera, pues hubo algunas reuniones con algunas hermandades para personalmente decirles eso. Eso es lo que más me ha costado, porque al final el que da la cara es el hermano mayor. Yo creo que hay que dar la cara para lo bueno, para ponerse medalla, y hay que dar la cara sobre todo para lo malo, ¿no? Que esos son momentos un poco más crudos, ¿no? Porque las caras de algunos no eran... Esos momentos, por muchos ánimos, por muchas cosas, por mucho que tú le digas, y porque no depende solo de uno, es decir, que hay una Junta de Gobierno con 15, ¿no? Y donde entre comillas, hemos intentado que decida todo el mundo y que todo el mundo sea participativo, ¿no? Pues esa es la cuestión. 100 días de cultos, con 6 funciones principales. En una hermandad de la Macarena con casi 13.000 hermanos, ¿eso cómo se gestiona? Pues yo creo que antes lo estábamos comentando tomando café, pues se gestiona con mucha suerte porque tenemos cerca de casi 200 hermanos que nos echan una mano para sacar adelante esos cultos. Por ejemplo, es que no quiero ponerme a dar cifra porque no me gustan mucho. Hay 2 a
82 chavales de entre 16 y 24 años que están apuntados y que formación, que además bueno, pues tienen un sistema interno de formularios para disponibilidades y bueno, yo tengo 3 quisiera el Corte Inglés para hacer los cuadrantes de personal, ¿no? Pues son fantásticos. Después tenemos 32 monaguillos, tenemos de 50 personas, una escolanía con 12 niños que queremos además, y lo que ha dicho Manolo es una realidad, que nos encontramos con mucha dificultad. Hemos luchado desde el principio con una escolanía que fuera propia de la hermandad y bueno, y estamos ahí, la estamos manteniendo y queremos acrecentarla. Tenemos también los lectores, es decir, en cada culto, nosotros en la hermandad la premisa es que participe la mayor que puedan participar. Entonces, los lectores, los que hacen la lectura, tenemos un grupo de lectores que son 32, esos son los jóvenes, también reciben formación, es decir, nosotros una vez al año nos traemos a un profesional porque en España hay profesionales de lectores de liturgia, y lo traemos a que nos dé formación todos los días. Hay un grupo que en la casa le llamamos los guías del Santo Rosario, que son 10 señores y señoras que diariamente antes de misa rezan el rosario. Bueno, pues están mis chicas de oro del ropero, ¿no? Que son las que se encargan de todo. Pues eso es un grupo de señoras que van todos los jueves allí arriba al ropero y se dedican a prepararnos las ropas. Después, por supuesto, los cultos se ensayan. Tenemos establecidos 5 niveles de liturgia cultural. Es decir, cada culto pues tiene un nivel de liturgia que implica un volumen de participación, ¿vale? En una función no es lo mismo la participación o el número de acólitos, incensarios, pertigueros, maestros de ceremonias en una función que en una o que en una jura de hermanos. Pues eso lo tenemos dividido en 5. En definitiva, lo tenemos con mucha organización porque es necesaria. Y en ese sentido, pues hemos tenido también mucha suerte porque no solo los que precedieron son los que poquito a poco hemos ido evolucionando Por eso digo que no quiero deciros, porque como es todo tan exagerado, no me gusta hablar mucho de tantas cifras y tantos números. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues, ¿tenéis algo que no se haya dicho, que no he preguntado o nos os han preguntado, que queráis decir sobre vuestra hermandad? Yo a mí sí me gustaría decir, porque hemos hablado, o quizá nos hemos centrado un poco en lo que es el Santo Entierro Grande, y lo que sí quería decir un poco es que la hermandad también tiene una vida durante todo el año, ¿no? Una vida que es todos los lunes hay misa de hermandad, que todos los últimos jueves de cada mes se hace un culto eucarístico con exposición y adoración del Santísimo y meditación que hace el cura, que tenemos un triduo a la Virgen en el mes de noviembre, que tenemos un quinario al Cristo en la primera semana de Cuaresma, que tenemos además un Vía Crucis, que se celebró hace poco, el día 5 de marzo, que es un motivo que arrastra muchísima gente, sobre todo por el recogimiento y la devoción que tiene, ¿no? Que entendemos incluso en Navidades, pues una misa, en concreto el 28 de diciembre, pues la que se pide por todas aquellas personas que se han visto en situaciones difíciles y que le han llevado, bueno, pues al tema de la pérdida de los niños o al aborto, ¿no? Entonces, donde tenemos además convivencias de hermandad,
con cierta regularidad. Tenemos un triduo al Santísimo Sacramento en los periodos del Corpus, con una función solemne que se instauró el año pasado y que, bueno, que queremos hacer ver que no solo el Santo Entierro Grande, nosotros tenemos que seguir viviendo, como te he dicho antes, en el 2024, 2025, y esto son cosas puntuales, anecdóticas, que son importantes porque nos dan un plus de crecimiento, pero que lo importante es lo ordinario, ¿no? Como decía Santa Teresa, el Señor está en los pucheros, ¿no? Y pelando patatas. Pues muy bien, ya para finalizar, como roteño, como cofrade, mi agradecimiento al Ayuntamiento de Rota para que se pueda, el tercer año que estamos organizando estas actividades que nos enriquece, que están continuamente, bueno, pues viniendo de participantes de hermanos mayores, capataces, y bueno, pues nos enriquece a los roteños y a los cofrades, al Ayuntamiento, que todas estas cosas, porque no solo es la parte del ayuntamiento en sí, las actividades de cultura y demás, sino durante todo el año también lo que colabora, y lo digo porque he sido hermano mayor, lo que el ayuntamiento colabora con las hermandades de nuestro pueblo. Y quería hacer una constancia, que gracias a ustedes, porque me consta, y lo sabe el ayuntamiento, habéis recibido presiones para que no participéis hoy aquí. Sabemos perfectamente quiénes son, el ayuntamiento pues también, pero que hoy, gracias a Dios, se encuentran y estáis aquí dando la cara y son los roteños quienes se enriquecen de vuestras hermandades y demás. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por vuestra asistencia. Daniel Manrique, que acompaña a los tertulianos y al moderador en este momento en el que por parte del Ayuntamiento se quiere agradecer precisamente a quienes pues han dedicado este tiempo y han querido compartir estos conocimientos y esta experiencia con todos los roteños. Para ello se va a hacer entrega de unas rocallas en reconocimiento y en recuerdo de esta tertulia. Será en primer lugar don Daniel Manrique de Lara quien entregue este primer detalle a don Manuel Jesús Amat Gil, teniente hermano mayor y diputado mayor de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Jerez. A continuación, don José Antonio Díaz Romero, moderador de esta tertulia, entregará este detalle a don José Luis, notario Rocha, conciliario de cultos de la Hermandad de la Macarena de Sevilla. Aquí con nosotros y participando y enriqueciendo aquí a los roteños. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Don Daniel Manrique de Lara, teniente de alcalde de este ayuntamiento, entrega este recuerdo a don Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla. Muchas gracias. Y finalmente, don Daniel Manrique entregará también un recuerdo, un detalle al moderador de esta tertulia, un ejemplar de uno de los vinos, bueno, el vino más representativo de nuestra localidad, de la Tintilla de Rota.
Pues con esta foto final, agradecerles su participación y emplazarles también al próximo 17 de marzo a partir de las 7:30 en este mismo salón capitular para la celebración de una nueva tertulia que versará sobre las ceremonias de dramatización en Semana Santa. Nos quedamos con esta imagen, agradecerles su presencia y muy buenas noches.